Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Rojas y en esta oportunidad vamos a resolver una planilla de sueldos utilizando ciertas funciones. Funciones de texto, funciones lógicas y funciones de tiempo. Lo que tenemos acá es un ejemplo ficticio, pero nos va a permitir conocer y entender algunas funciones que hemos comentado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta columna donde está el código la vamos a partir de tal manera que encontremos aquí el nombre y el apellido. Eso se puede hacer de tres formas: utilizando funciones de texto, que es lo que vamos a ver ahora, usando el autollenado de Excel, que también vamos a verlo, y partiendo esta columna en varias. Esa sería una de las opciones más rápidas. Pero nosotros vamos a ver las funciones de texto para que veamos su uso y de repente lo apliquemos en otros casos. Luego vamos a encontrar las horas extras. Acá, por ejemplo, tenemos 3 días extraordinarios donde las personas entraron a esta hora, salieron a esta hora y con algunas condiciones vamos a encontrar el monto o el valor a pagar por horas extras. Luego voy a encontrar lo que sería la bonificación con respecto al tiempo de servicio, donde nos dicen que es el 5% por año del sueldo. Finalmente vamos a sumar todos los beneficios y encontraremos el sueldo total. Luego, en una siguiente parte, voy a usar lo que es el formato condicional para resaltar algunos valores de este cuadro, de tal manera que podamos apreciar la parte más importante. Y finalmente, vamos a hacer uso de la validación de datos para ver cómo validamos el ingreso de información en un formulario, con un ejemplo muy simple. Comenzamos entonces por la parte más sencilla. Si yo quiero completar el nombre en esta parte, podría comenzar colocando Ana y luego Juan. Y si ustedes se dieron cuenta, ni bien coloqué Juan, apareció una propuesta de Excel para completarme todos los valores. A eso le llamamos el autollenado en Excel. Voy a repetir esa parte a ver si funciona otra vez. Miren, colocamos aquí Ana, ponemos Juan y ni bien escribo Juan, aparece la propuesta. Si yo le doy Enter ahí, lo completa. Veamos si funciona también para el apellido. Torres, miren, ni bien comencé a colocar López, lo completa y tenemos separada la información. Ahora, esto puede ser muy útil cuando el patrón, cuando la lógica es sencilla, pero si tenemos algo más complicado podríamos tener problemas y de repente no funciona. Entonces, una opción adicional es partir esto en columnas. Miren, entramos a datos y elegimos la opción texto en columnas. Decimos que es un texto delimitado, luego nos pregunta cuál es el separador de esas columnas, decimos que es el guión. Siguiente, finalizamos. Nos pregunta si queremos reemplazar, le decimos que sí. Y ya tenemos aquí el texto partido en columnas. Esa sería una segunda opción. Otra forma de hacerlo es usando funciones de texto. Las voy a ingresar directamente a manera de demostración y en otras oportunidades vamos a repasar función por función cómo se utiliza cada una de ellas. Pero sería de esta forma. Voy a extraer, miren, voy a decir, quiero extraer de este texto a partir de la siguiente posición. Miren, el nombre, por ejemplo, se encuentra a partir de la posición del guión más 1. Entonces, si yo puedo encontrar la posición del guión y le sumo 1, tendría la posición inicial de lo que quiero obtener. ¿Y cómo encontramos la posición del guión? La posición del guión la encontramos con la función encontrar. Decimos guión de este texto y le sumo 1. Entonces, acá tenemos la posición del guión más 1, que es justamente la posición inicial del nombre. Y ahora lo que quiero obtener es el tamaño. El tamaño del nombre va a ser igual a lo siguiente. Usando un poquito de lógica vamos a decir que va a ser igual a la posición del segundo guión menos la posición del primer guión y menos 1. Otra vez, sería igual a la posición del segundo guión menos la posición del primero menos 1. Lo más complicado va a ser encontrar la posición del segundo guión. Para eso voy a usar nuevamente la función encontrar, pero le voy a añadir algo más. Miren, voy a decir busca el guión en este texto, pero a partir de la posición del primer guión más 1. Se hace un poquito más largo, pero es así. Miren, y acá le sumo 1 y de esa manera ya tengo todo lo que está aquí, es la posición del segundo guión. Ahora le voy a quitar la posición del primer guión. Veamos, miren. Esta es la posición del primer guión y además dijimos que le quitábamos 1. Entonces todo lo que está aquí vendría a ser el tamaño solamente del nombre y esta sería la posición donde empieza el nombre. Le damos enter y miren, ya tenemos el nombre en todos los casos.
Como ven, no es una función simple, tiene su complejidad, pero lo importante es que conozcamos, sepamos que hay cosas así se pueden hacer. En algún momento va a ser necesario. Encontrar el apellido va a ser más fácil todavía. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que entrando por la derecha tome el apellido, pero tengo que reconocer que el apellido comienza a partir de la segunda posición del guión más 1. O puedo decir que el apellido tiene el siguiente tamaño: todo el largo del texto menos la posición del segundo guión. Entonces hay una función que es la función derecha que me dice: de este texto quiero tomar una cantidad de caracteres para poder mostrar la información. Por ejemplo, acá tenemos 6, entonces me toma Torres. Pero ¿cómo obtengo 6 en forma dinámica? Como decíamos, si al largo de todo el texto le resto la posición del segundo guión, que ya lo habíamos encontrado antes, observen que sería así, en este texto, y voy a encontrar la posición del primer guión más 1. Entonces acá tenemos que por la derecha a este texto que está en B5, yo voy a restar todo el largo, todo este largo, menos la posición del segundo guión, que es todo esto. Y ahí está, este es el apellido, miren, y tengo el apellido obtenido con una función de texto. Como ustedes pueden darse cuenta, no es tan sencillo, requiere practicar, requiere entenderlo un poco más, pero estas cosas se pueden hacer, ¿de acuerdo? En el siguiente video vamos a ver cómo obtener las horas extras. Muchas gracias, continuamos.